That's my best friend. That's my best friend. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en un video anterior estuvimos repasando, describiendo en forma general de qué se trataban los fondos comunes de inversión. Luego hicimos un repaso de las diferentes ofertas que nos brindaban los departamentos de inversión de ciertos bancos. Y también aclaramos que los agentes de bolsa también nos ofrecían este tipo de instrumentos. Entonces la idea de este video es repasar cuáles son los fondos comunes que nos ofrece en este caso el broker en el cual opero, Invertir Online. Y finalmente quisiera hacer mención a un nuevo instrumento de Invertir Online que guarda una estrecha relación con los fondos comunes de inversión denominados planes de inversión. Entonces vamos a ingresar a nuestro broker y vamos a ir conociendo cuáles son las diferentes ofertas de fondos comunes de inversión. Para ello nos vamos a la solapa de productos, fondos comunes de inversión. Aquí nos hace una breve descripción de qué se tratan los fondos comunes de inversión, cuáles son sus beneficios, para qué sirven. Y vemos que nos ofrecen 4 fondos de inversión, 3 de ellos en pesos y uno de ellos en dólares. Dentro de los fondos comunes en pesos tenemos uno de perfil conservador denominado Convexity Pesos Plus, uno de perfil moderado denominado Convexity Renta Fija y por último uno de perfil agresivo denominado Convexity y All Acciones. Y el fondo común en dólares tiene un perfil moderado, es la única opción que tenemos en dólares. Vamos a ir repasándolos brevemente a cada uno de ellos. Vamos a empezar por el fondo en pesos más conservador, el Convexity Pesos Plus. Vemos entonces a ver cuáles son las características. Para ello nos ingresamos aquí en donde dice informe mensual y vamos a ver el prospecto. Bueno, ¿cuáles son las características? Aquí los objetivos los podemos leer aquí, cuáles son los lineamientos generales del fondo. Vemos que aquí tienen una especie de escala que han hecho para indicarnos de alguna manera qué tan riesgoso y cuál es el tipo de rentabilidad que podemos obtener desde el 1 al 7. Este está ubicado en uno de los extremos, en el extremo más conservador de la escala, con lo cual es muy conservador y con bajo retorno potencial. ¿Sí? Destaco que para ingresar al fondo únicamente con 100 pesos se puede hacer, es muy bueno eso. Y el plazo de rescate son 24 horas. ¿Sí? Podemos ver las características, algunos otros datos como los honorarios y los gastos que nos van a cobrar, algunas estadísticas de rentabilidades pasadas y un gráfico en donde nos indica en qué tipos de activos invierte y en qué porcentajes. ¿Sí? Y por último, un gráfico con la evolución de la cuota parte. Bueno, vamos a repasar el fondo moderado. Fondo moderado renta fija, así denominado. Vemos en su informe mensual y podemos observar también sus objetivos y sus lineamientos generales. Vemos que ya este fondo está ubicado en esta escala de riesgo-rentabilidad en el número 4. Vemos también datos como el honorario y los gastos para permanecer en el fondo y la composición de la cartera, ¿sí? Los diferentes instrumentos en los cuales invierte y los porcentajes. Y finalmente un gráfico con la evolución de la cuota parte, para destacar también una inversión mínima solamente de 100 pesos para ingresar al fondo. Vamos a ver el fondo más agresivo en pesos,
que es el Convexity y All Acciones. Vemos en su informe mensual y tenemos que también los objetivos y los lineamientos generales, también la inversión mínima, también para destacar solo con 100 pesos, y un indicador, el indicador de riesgo rentabilidad ubicado en el número 6. Vemos también los porcentajes de comisiones y gastos y la composición de su cartera, ¿sí? Inclusive aquí el detalle de las principales acciones en las cuales invierte y en qué porcentajes. Y finalmente un gráfico de la evolución de la cuota parte. Bueno, ¿cómo se hace para suscribir? Bueno, podemos comenzar a invertir. Podemos desde aquí comenzar a invertir. Nos va a llevar a esta página de suscripción. Aquí vamos a seleccionar cuál es el fondo. Por ejemplo, si yo quiero suscribir en el más agresivo, el All Acciones, coloco aquí y acá voy a colocar el monto. Dijimos que nos permite colocar un mínimo de 100 pesos. Vamos a colocar 100 pesos y vamos a suscribir, ¿sí? Acá algo muy importante es que tanto las operaciones de suscripción como de rescate, uno las puede hacer en cualquier horario, de mercado. Sin embargo, todas aquellas operaciones de suscripción y rescates que se hagan después de las 13 horas van a ser tomadas en cuenta para el próximo día, ¿sí? Se van a suscribir no ese mismo día, sino el día siguiente, ¿sí? Si uno las hace antes de las 13 horas, tanto suscripción como rescate van a ser computados ese mismo día, ¿sí? Acá yo voy a suscribir por 100 pesos y van a ver que no me va a permitir hacerlo. No es porque no tenga fondo, porque acá ustedes pueden ver que tengo un monto disponible de 2.678 pesos. Lo que sucede es que para suscribir fondos, ese dinero tiene que estar en contado de inmediato, ¿sí? Con lo cual yo en este momento tengo 80 pesos, no voy a poder suscribir. Tengo que esperar 48 horas para que este dinero pase a estar en contado inmediato para poder suscribir, ¿sí? Eso es muy importante saberlo. Cuando pongo, acá tengo que colocar que acepto, he leído y aceptado el reglamento. Cuando ponga suscribir me va a salir esa advertencia, ¿sí? El monto solicitado de 100 pesos es mayor al disponible, ¿sí? Bueno, eso es lo concerniente a suscribir en un fondo común de inversión. Para rescatar es básicamente parecido. Para rescatar, por supuesto, tenemos que estar dentro ya de algún fondo. Yo estoy dentro de el fondo moderado, así que vamos a poder hacer la operación. Aquí está, acá lo ven. Para rescatar el fondo tengo que ingresar en el portafolio, voy a hacer un clic, voy a poner rescatar, ¿sí? En este caso yo tengo en este fondo 2.053,47 cuota partes, ¿sí? Si yo quiero rescatar la totalidad, pues bien, lo debería dejar ahí y colocaría rescatar. Ahora, si solo quiero rescatar una parte, bueno, tendría que colocar, supónganse que yo quiero rescatar 1000 cuota partes, colocaría 1000 y pondría rescatar. Tengo que tener en cuenta cuál es el valor de la cuota parte para saber cuánto voy a rescatar en pesos, en monto, al final del día, ¿sí? Suponiendo que el valor de la cuota parte es de 2, voy a rescatar 2.000 pesos al final del día. Ese dato en realidad no se puede saber porque el valor de la cuota parte se calcula al final del día, ¿sí? Entonces es un estimativo. Bueno, eso es con respecto a los fondos comunes de inversión, ¿sí? Podríamos repasar también el fondo de dólares. A ver, vamos a buscarlo. Fondo común en dólares. Vamos a ver en su informe mensual. Sí, bueno, está catalogado como un fondo moderado, está en el número 2 de la escala. Sus objetivos y lineamientos generales. La inversión mínima de $5, la verdad muy bien también. Y el plazo de rescate de 48 horas. Vemos los rendimientos que está obteniendo en el año
y una composición de su cartera. Por último, una evolución de la cuota parte, como datos más importantes. Bueno, y ahora sí vamos a continuación vamos a ver de qué se tratan los planes de inversión, ya que para más o menos tener una idea teníamos que conocer previamente los fondos comunes de inversión, ¿sí? Una vez conocidos cuáles son y cuántos los fondos comunes de inversión que nos brinda la plataforma, vamos a pasar a detallar este nuevo producto que nos brindan denominados planes de inversión, ya que guarda una relación con los fondos comunes. Para ello vamos a ingresar a la opción de productos, planes de inversión. Aquí nos van a detallar algunas características que tienen estos planes. Vamos a directamente crear plan. Aquí nos enumeran una serie de ventajas que tienen el realizarlo. Directamente vamos a crear plan de inversión. Y aquí nos vamos a encontrar con la pantalla principal de la creación, el cual ya nos brindan el detalle de cuáles son las características de los planes que podemos armar. Podemos armar uno que sea conservador, otro que sea moderado y otro que sea agresivo. Antes de armar alguno de ellos, hay que hacer una pequeña observación muy importante, que es cuando nosotros ingresamos al broker, el mismo nos hace un test del inversor, ¿sí? Nos hacen a través de una serie de preguntas y un cuestionario. Al finalizar el mismo nos catalogan o nos dicen qué tipo de inversor somos, o podemos ser conservadores o moderados o agresivos. Entonces, algo muy importante es que este nuevo producto no nos va a permitir armar un plan cuyo riesgo sea superior al que nosotros estamos dispuestos a asumir. Por ejemplo, si nuestro perfil arrojó que somos conservadores, pues entonces no vamos a poder armar un plan de inversión moderado o agresivo. Si nuestro test arrojó que somos moderados, entonces sí vamos a poder armar un plan de inversión moderado y obviamente también un plan conservador. Y si el test nos arrojó de que somos inversores agresivos, en este caso vamos a poder armar cualquier tipo de plan. Ahora bien, si nosotros somos moderados y de todas maneras queremos armar un plan de inversión agresivo, lo que tendríamos que hacer para salvar esto es repetir nuevamente el test hasta lograr que el mismo nos arroje de que somos un perfil agresivo. De esa forma sí lo vamos a poder crear. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a proceder a crear un plan. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Principalmente es cómo distribuye nuestro dinero en los diferentes fondos comunes de inversión. Si nosotros vamos a elegir crear un plan conservador, entonces lo que va a hacer el sistema es siempre va a tender a distribuir nuestro dinero en un 70% en el fondo común Pesos Plus y un 30% en el renta fija. Si nosotros elegimos crear un plan moderado, lo que va a hacer es cambiar esta composición. Va a invertir un 40% en Pesos Plus, un 50% en el fondo común renta fija y un 10% en el fondo común de acciones. Por el contrario, si nosotros decidimos armar un plan de inversión agresivo, la composición en este caso va a ser un 25% en Pesos Plus, un 45% en renta fija y el 30% restante en el fondo común de acciones, ¿sí? Entonces, la política de estos sistemas de inversión, de estos planes de inversión, es siempre, constantemente tratar de mantener estos porcentajes en nuestra cartera. Nos resta colocar entonces un nombre a nuestro plan. Aquí nos sugiere Mis Vacaciones, vamos a dejarlo como está, puede ser cualquier nombre, acá no tiene mucha importancia. Y vamos a elegir, por ejemplo, un plan conservador. Y vamos a ingresar el monto. El monto mínimo para este tipo de productos es de 1.000 pesos. 1.000 pesos. Y finalmente nos resta colocar crear plan y el mismo ya va a estar creado. Ahora bien, quisiera entrar en profundidad, un poquito más en detalle de cómo es esto de que los planes van a tratar de mantener
estas diferentes composiciones en nuestra cartera. Lo hice a través de una planilla, vamos a ver de qué se trata, para que quede claramente comprendido. Supongamos que yo quisiera hacer un plan conservador, como es el que hicimos, el cual por política siempre va a distribuir un 70% en el fondo común Pesos Plus y un 30% en el renta fija. Al comienzo es fácil de entender. Supongamos que yo voy a ingresar 1.000 pesos, entonces ¿qué va a hacer el sistema? Va a distribuir 700 pesos, ya que es el 70% al Pesos Plus, y el resto, o los 300 pesos, al renta fija, ya que es el 30%. Ahora, ¿qué pasa? Este plan va a ir evolucionando con el tiempo, va a ir generando ciertas rentabilidades y lo va a hacer en forma independiente, porque el Pesos Plus, por ejemplo, mis 700 pesos originales pueden tranquilamente transformarse en 800. Y en el renta fija, en donde yo tenía originalmente 300 pesos, supongamos que ahora tengo 700 pesos, ¿sí? Con lo cual el total va a ser de 1.500 cuando empecé con 1.000. Entonces, si nosotros nos ponemos a calcular cuáles son estos porcentajes, ¿qué representa 800 en 1.500? Ahora esto representa el 53%. Y en el renta fija, estos 700 pesos representan un 47% de 1.500. Con lo cual vemos claramente que las composiciones han sido alteradas. De un 70% que tenía en Pesos Plus originalmente, ahora tengo un 53%. Y renta fija pasó a tener de un 30% a un 47%. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema para volver a equilibrar estos valores según la política del plan? Lo va a hacer cuando, por ejemplo, nosotros tengamos un nuevo ingreso de dinero al plan. Supongamos que nosotros vamos a ingresar 1.000 pesos, ¿sí?, al plan. Sumados a los 1.500 que ya teníamos, vamos a tener un total de 2.500 pesos. Si nosotros calculamos cuál es el 70% de 2.500 y el 30% de 2.500, nos encontramos de que nuestro plan va a tener que tener una composición final de 1.750 pesos. De esos 2.500 va a destinar 1.750 pesos al Pesos Plus y 750 pesos al renta fija. Y de esta manera va a volver a mantener la composición que por política debe tener este plan de inversión, o sea, un 70-30. Entonces, nosotros recordemos que nuestra composición se vio alterada y teníamos un 53% en Pesos Plus y un 47% en renta fija, que eran 800 y 700 pesos. Entonces, nuestro nuevo ingreso de dinero, esos 1.000 que vamos a aportar, el sistema lo va a distribuir de tal manera que va a volver a equilibrar la cartera. Si nosotros vemos que la composición final de Pesos Plus tiene que ser ahora de 1.750 y teníamos 800, pues de esos 1.000 va a destinar 950 pesos para volver al 70%. Y va a destinar solo 50% de esos nuevos 1.000 pesos que vamos a ingresar para llevarlo de 700 a 750 para volver a equilibrar en un 30% la cartera, ¿sí? Esto lo va a hacer siempre el sistema, ya sea cuando ingresemos fondos o cuando también retiremos fondos, ¿sí? Si nosotros decidimos retirar una parte, lo va a hacer de tal manera que va a siempre a tender a equilibrar la cartera según la política de inversión que tenga, ¿sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro, y bueno, y cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Muchísimas gracias.